Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez renunciaste a un trabajo y en tu último día te pusieron una hoja enfrente y te dijeron, aquí está tu finiquito, fírmale aquí? ¿Y no tenías la menor idea de qué te estaban pagando? O quizás eres jefe y alguien renuncia y en 5 minutos empiezan las famosas leyendas de pasillo. Como renunció, no le toca nada. Hay que darle 3 meses. Son 20 días por año. Que espere a que nómina tenga tiempo. Y uno, pues como jefe, no sabe realmente qué es lo que le corresponde. Pues no, una renuncia voluntaria tiene reglas y explicarlas mal puede convertir el último día de una buena relación laboral en un pésimo recuerdo. Este es el tercer episodio que dedicamos a las renuncias. En el primero hablamos de cómo manejar una renuncia inesperada. En el segundo hablamos de por qué realmente renuncia la gente y qué podemos hacer para prevenir muchas de esas salidas. La persona ya decidió irse. ¿Qué le corresponde? ¿Qué debe entregarle la empresa? ¿Y qué debe entregar el colaborador? Bienvenido a Lo que callamos en la oficina. Soy René Rodríguez, consultor y conferencista especializado en Employer Branding o marca empleadora. Y aquí hablamos de esas situaciones laborales que prácticamente todos hemos vivido, pero que pocas veces alguien nos explica en español, como el hecho de cómo trabajar en una oficina o cómo ser jefe. Quiero contarte un caso. En esta ocasión es un caso compuesto, construido a partir de situaciones reales que se repiten muchísimo en las empresas. Una colaboradora llevaba varios años trabajando en una compañía y renunció en buenos términos y justo acordó cuál sería su último día. Cuando llegó la fecha, entregó su computadora, su gafete, sus pendientes, sus contactos. Y entonces le preguntó a la persona que recibía toda esta información y materiales, ¿cuándo me pagan mi finiquito? Después de un silencio y checar entre algunas áreas, la respuesta fue, en unas semanas te avisamos. Les preguntó, bueno, ¿y qué incluye este finiquito? Nadie le pudo explicar claramente en ese momento en qué consistía. También les pidió sus recibos de nómina, pero su correo corporativo ya estaba bloqueado. Unas semanas después, finalmente le pagaron su finiquito y finalmente pudo obtener sus recibos de nómina. Meses después llegó mayo, la temporada del reparto de utilidades, y se preguntó, ¿a mí todavía me tocarán? Le escribió a la empresa preguntándoles, Recursos Humanos la mandó con nómina, nómina con finanzas y finanzas otra vez con Recursos Humanos. Después de semanas de correos, llamadas y vuelta entre áreas, finalmente recibió el pago de su PTU que le correspondía. Y todavía hubo un detalle más. Su ex jefe siguió escribiéndole por WhatsApp desde el día que se fue, preguntándole cosas como, oye, ¿te acuerdas cómo se hacía este reporte? ¿Puedes explicarle al que se quedó en tu lugar cómo se hacen ciertas cosas? Oye, ¿te acuerdas dónde estaba tal archivo? ¿Le suena? La empresa no dañó su reputación porque la colaboradora renunciara, la dañó por cómo manejó su salida. De acuerdo con El Economista, utilizando datos de la ENOE del INEGI, solamente durante el primer trimestre de 2026, aproximadamente 660,000 personas renunciaron a su empleo en México. En mayo de 2026, OCC realizó un sondeo sobre procesos de desvinculación laboral, no exclusivamente renuncias. Participaron alrededor de 2,350 trabajadores en México. La encuesta preguntó, entre otras cosas, por la información recibida acerca de su compensación económica en su última salida laboral.
De esta, solo el 24% de los trabajadores encuestados por OCC en México afirmó haber recibido información clara y detallada sobre su compensación económica durante su última desvinculación laboral. El 44% simplemente recibió su compensación sin una explicación detallada. 21% consideró poco clara la información y 11% tuvo que solicitar aclaraciones adicionales. Entonces, una renuncia no es solamente un trámite administrativo, también es un momento de verdad para tu marca empleadora. Una aclaración importante. Lo que voy a explicar a continuación se refiere a la legislación laboral aplicable en México. Si estás en otro país, debes revisar la legislación correspondiente. ¿Qué le corresponde por ley al empleado? Ojo, aquí estamos hablando de una renuncia verdaderamente voluntaria. Si la persona se separa porque existe una causa grave atribuible al patrón, por ejemplo, falta de pago, violencia o determinadas conductas previstas por la ley, podemos estar ante otro supuesto legal y los derechos pueden ser diferentes. Finiquito no es lo mismo que liquidación. Si una persona renuncia voluntariamente, la empresa debe pagarle los derechos que ya generó y que todavía están pendientes. Es decir, los días trabajados y todavía no pagados, el aguinaldo proporcional, las vacaciones pendientes o proporcionales, la prima vacacional, utilidades adeudadas cuando correspondan y la prima de antigüedad cuando proceda. Además, dependiendo del contrato y de las políticas de la empresa, puede haber comisiones, bonos u otras prestaciones que ya se hubieran generado y estuvieran pendientes. Ahora viene un dato que muchísima gente no conoce. Si hablamos de una renuncia voluntaria, la prima de antigüedad procede para trabajadores de planta que hayan cumplido por lo menos 15 años de servicio y consiste en 12 días de salario por cada año, conforme a las reglas de cálculo establecidas por la ley. ¿Y qué no le corresponde al empleado por haber renunciado? Aquí es donde empiezan las confusiones. Existe el mito de que hay una indemnización de 3 meses. No, no existe esta indemnización. Esto no aplica para personas que decidieron renunciar voluntariamente. Profedet contempla esta indemnización dentro de los derechos relacionados con un despido injustificado, que es una situación legal diferente. También existe este mito de son 20 días por año. Estos 20 días aparecen en determinados supuestos indemnizatorios previstos por la ley. No son un derecho por renunciar. Es decir, que si renunciaste voluntariamente, no te corresponden. Tampoco conviene explicar todos los despidos como si fueran exactamente la misma fórmula. Es decir, este tema de despidos va a variar según la situación y por lo cual lo vamos a estar tratando en otro episodio porque aquí cambian completamente los supuestos. ¿Cuándo se paga el finiquito? Hablo, por supuesto, de las cantidades que ya sean exigibles. Una PTU cuyo periodo de pago todavía no llega es otro caso. Ahora viene uno de mis mitos favoritos. Tenemos que pagarle el finiquito en 15 días. No, 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 es en 30. Mi pregunta a todos aquellos que dicen eso es, ¿dónde dice que se le tiene que pagar en ese tiempo? Profedet señala claramente que al momento de separarse del empleo, ese día que la persona deja de trabajar, el patrón está obligado al pago del finiquito. Y la Ley Federal de Trabajo no establece un plazo general de 15 o 30 o 45 días que funcione como permiso automático para retrasarlo. Y aquí cuidado con otra confusión.
Una cosa es que el trabajador tenga, en términos generales, un año para reclamar varias prestaciones derivadas de su renuncia. Esto no quiere decir que la empresa tenga un año para pagarlas. No, no es así. Una cosa es el plazo para reclamar un derecho y otra muy distinta cuando nació la obligación de pagarlo. ¿Y qué pasa con las utilidades? Aquí tenemos otra pregunta clásica. Pues si ya renunció, ¿por qué todavía tiene que recibir PTU? Renunciar no borra automáticamente las utilidades que corresponden al periodo en el que la persona trabajó. Profedet incluye la PTU adecuada entre las prestaciones derivadas de una renuncia y la ley establece las reglas específicas de participación y sus excepciones. Y esto genera una situación muy común. Imagina que alguien renuncia en agosto. El reparto de utilidades estaría correspondiéndole hasta el año siguiente. Entonces, ¿cómo se entera? ¿A quién le llama? ¿Quién le explica? Por eso, antes de que se vaya, la empresa debería decirle algo tan sencillo como, si te corresponde PTU. Este es el correo y este es el teléfono de la persona que te va a ayudar con el depósito del PTU y este es el proceso al respecto. Tanto verbal como de forma escrita debería presentársele. Cuando un patrón es una persona moral, es decir, una empresa, la fecha límite generalmente es el 30 de mayo y cuando es una persona física, la fecha límite es el 29 de junio. ¿Qué documentos debería llevarse un empleado cuando se va? Primero, un desglose claro del finiquito, no una cifra misteriosa. Hay que explicarle concepto por concepto qué es lo que está recibiendo, por qué y qué deducciones se aplicaron. Segundo, su constancia de servicios. Y aquí existe una diferencia muy importante. La Ley Federal de Trabajo establece que el patrón debe expedir al trabajador que la solicite o que se separe de la empresa dentro de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. Pero esa constancia no es lo mismo que una carta de recomendación. La obligación legal expresa es la constancia de servicios. Una recomendación positiva es otra cosa. Y si la persona tuvo un buen desempeño, ¿por qué no dársela? Puede ser una excelente práctica de employer branding. Tercero, sus comprobantes de nómina y el comprobante del pago final. La persona trabajadora debe tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de sus pagos. Los recibos pueden entregarse impresos o por otros medios, y si el trabajador solicita el documento impreso, el patrón debe proporcionárselo. Por eso, antes de bloquear su correo o sus accesos, asegúrate de que pueda conservar esta documentación. Además, los CFDI de nómina pueden consultarse directamente en el portal del SAT, utilizando tanto el RFC como la contraseña o e-firma. Cuarto, una hoja de contactos. ¿A quién pregunta por el PTU? ¿Quién atiende nómina? ¿Quién puede darle posteriormente una constancia? ¿Quién atiende prestaciones o fondos pendientes? No conviertas al ex empleado en detective de tu organigrama. Y como buena práctica adicional, explícale qué ocurrirá con su baja del Seguro Social. El patrón debe reportar la baja al IMSS dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles. ¿Y qué debe recibir la empresa por parte del empleado? Ahora veamos el otro lado. Yo recomendaría que la empresa reciba una renuncia clara, fecha y firmada, señalando el último día de trabajo. Esto para documentar claramente la decisión. Equipos como computadora o teléfono celular, gafetes, llaves, tarjetas, tokens y todos los documentos de la empresa. Debe ser una entrega ordenada de pendientes, procesos, archivos y contactos relevantes. Un correo o teléfono personal actualizado para asuntos que realmente puedan necesitarse después. Pero cuidado,
La carta de renuncia no debería convertirse en una carta de renuncia a derechos. La propia Ley Federal de Trabajo establece que es nula la renuncia de los trabajadores a salarios devengados, indemnizaciones y demás prestaciones derivados de los servicios prestados. La entrevista de salida. Y a partir de aquí ya no estoy hablando necesariamente de obligaciones establecidas por la ley, más bien son buenas prácticas de recursos humanos y employer branding. Antes de que esa persona cruce la puerta, yo haría dos cosas: una conversación de salida y una encuesta escrita. ¿Por qué las dos? Porque la conversación te da contexto. Puedes preguntar: ¿qué pasó? ¿En qué momento empezaste a sentir que ya querías irte? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? ¿Qué hizo bien tu jefe? ¿Qué debería cambiar? La encuesta escrita te da algo diferente: comparabilidad. Te permite revisar 20, 50 o 200 renuncias y descubrir patrones. La conversación te cuenta la historia. La encuesta convierte muchas historias en datos. Ese enfoque, de hecho, continúa exactamente la lógica que ya planteamos en el episodio anterior. Una entrevista de salida no sirve de mucho si recursos humanos llena el formato y después simplemente lo archiva. Y una recomendación: si la razón por la que esa persona se está yendo es precisamente su jefe, quizás no debería ser una gran idea sentarla frente al mismo jefe y preguntarle: bueno, ¿y por qué te vas? No pongamos a las personas en situaciones incómodas. Y algo todavía más importante: no conviertas la entrevista de salida en una condición para pagarle el finiquito. ¿Qué no deberías pedirle al empleado después de su último día de trabajo? Cuando terminó la relación laboral, pues terminó. No le pidas seguir trabajando gratis por WhatsApp. No le pidas contraseñas personales. No le mandes documentos en blanco diciéndole: nada más te faltó una firmita. No le exijas decir a qué empresa se va o cuánto va a ganar. No le pidas que después de su salida siga haciendo tutoriales o grabando videos, preparando reportes o resolviendo pendientes que debieron quedar cerrados durante la transición. Y definitivamente no le pidas una reseña positiva en LinkedIn, Glassdoor o cualquier otra red como condición de salida. Tampoco le condiciones su finiquito a cambio de cualquiera de los puntos anteriores. ¿Necesitas realmente su ayuda después? Perfecto. Entonces establece un nuevo acuerdo profesional y cuando corresponda, remunéralo. Aquí está la parte que más me importa. Cumplir la ley no es employer branding extraordinario, es el piso. La marca empleadora empieza en lo que haces después de cumplir: una despedida digna, una explicación humana del finiquito, una carta de recomendación cuando la persona lo merece, un contacto real para dudas posteriores, una puerta abierta para un posible regreso. Y sobre todo, un gracias por lo que aportaste durante estos años, dicho por el jefe y no generado automáticamente por el sistema, porque ese ex empleado mañana puede llegarse a convertir en un cliente, en un proveedor. Puede ser alguien que regrese a trabajar contigo o puede ser alguien que recomiende a un gran candidato. Incluso puede recomendar los productos o servicios que ofrece la empresa y puede ser alguien que cuente públicamente cómo lo trataste cuando decidió irse. A medir, también ha señalado que el impacto de la rotación no se limita al reclutamiento. Existen costos secundarios y efectos sobre la imagen de la organización. Esta semana quiero proponerte algo muy sencillo. Toma tu checklist de offboarding y si no existe, créalo. Divídelo en dos columnas: lo que debemos cumplir y lo que queremos que la persona recuerde. Después, revisa tus últimas 5 renuncias
Y pregúntate, ¿se explicó el finiquito? ¿Se entregó la constancia? ¿Quedó un contacto para PTU? ¿Se hizo una entrevista de salidas? ¿La relación terminó con respeto? Si alguna respuesta a estas preguntas fue no, ahí tienes tu primera mejora y tu primera pequeña auditoría de Employer Branding. Quiero cerrar con una reflexión. Cuando alguien renuncia, deja de ser colaborador, pero no deja de tener una opinión sobre tu empresa. Y esa opinión puede durar muchísimo más que la relación laboral. Puedes invertir mucho dinero en una campaña de employer branding, pero si el último recuerdo de una persona es, firma aquí y luego te avisamos cuándo te llegamos a pagar, esa también es tu marca empleadora. Si este episodio te ayudó, compártalo con ese jefe, empresario o persona de recursos humanos que alguna vez haya tenido que gestionar una renuncia. Y ahora quiero leerte. ¿Alguna vez te entregaron un finiquito sin explicarte realmente qué incluía? Déjamelo en los comentarios. Y si te interesan estos temas sobre employer branding, marca empleadora, liderazgo, cultura organizacional y todas esas cosas que vivimos en la oficina, pero que pocas veces alguien nos explica, sígueme en mis redes y suscríbete a Lo que callamos en la oficina. Yo soy René Rodríguez y recuerda, la relación laboral puede terminar el último día, pero la reputación de tu empresa no. Nos vemos en el próximo episodio.